Buenas tardes a todos los que nos acompañan esta tarde. Sean muy bienvenidos, tanto chilenos como de otros países presentes y otros que se inscribieron como Uruguay, España, Perú, Estados Unidos, México, Argentina y Colombia. Espero que se encuentren bien. Es un placer compartir con ustedes este nuevo espacio de webinar internacional FEC, Transformación Organizacional de la Empresa Familiar. Este es nuestro webinar número 44. No podemos comenzar sin agradecer especialmente a Familias Empresarias Iberoamericanas, FEI, y sus redes internacionales que nos apoyan con la difusión de nuestros webinars. La expositora de hoy es la uruguaya Verónica Balestero, magíster en estudios organizacionales y actualmente coordinadora general del Centro de Empresas Familiares de la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay. Ha realizado talleres de planificación estratégica y propósito organizacional, gestión del cambio, gestión de proyectos, trabajo en equipo, atención al cliente interno, comunicación interna y externa, liderazgo, fortalecimiento de dirección y mandos medios, entre otros. Más detalles sobre el extenso currículum de Verónica lo tienen en el correo que recibieron esta mañana como recordatoria de la actividad. Para los que no me conocen, soy Verónica Cárdenas, coordinadora ejecutiva de FEC. Nuestro esfuerzo radica en conectar y potenciar a las familias empresarias que desean fortalecer su estrategia para trascender a través de las generaciones venideras. El webinar de hoy es fiel reflejo de la esencia y propósito de FEC, pues nos interesa que las familias empresarias y sus empresas sean capaces de mantenerse en el tiempo y pasar a las próximas generaciones. Ese es nuestro objetivo. Como saben, en nuestra página web www.fecchile.cl aparecen publicados todos nuestros eventos, noticias y actividades que vamos haciendo, y tendremos también un espacio especial para las charlas grabadas como esta, que quedará para que la puedan revisar en forma diferida, como también la información que compartimos en redes sociales como Instagram, LinkedIn, Twitter y Facebook. Todo esto se hace con el ánimo de apoyar a las familias empresarias y, por supuesto, estamos muy interesados de contar con más familias empresarias que se van adhiriendo a FEC como nuestros socios. Si alguno de ustedes pertenece a una familia empresaria o conoce alguna y desean saber más de nosotros, no duden en contactarnos. Para los presentes que tengan alguna pregunta en el transcurso del webinar, les pido que las hagan usando el chat de la plataforma. Las iremos anotando y al final de la exposición tendremos un espacio de preguntas y respuestas. Ahora ya sin más, los dejo con Verónica Balestero para que pueda hacer su presentación. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por este espacio, gracias a Andrés Vial, Verónica Cárdenas, FEC en general por esta invitación. FEC es como también una organización hermana del Centro de Empresas Familiares, ¿no? Cada uno en su país, y compartimos con varios de los aquí presentes esta familias empresarias iberoamericanas, ¿no? Esta asociación para potenciar a las familias empresarias, que tanto desafío nos trae a los consultores y también tanto entusiasmo, ¿no? Y bueno, el día de hoy es un tema que para mí junta dos amores. Uno es todo lo que tiene que ver con la gestión de las empresas familiares, y el otro con el estudio de la gestión del cambio, ¿no? Cómo hacer para poder transformar organizaciones, aunque cuando comencé a estudiar esta disciplina no existía esa palabra transformación para la gestión del cambio. De alguna manera esa palabra empezó a sonar muy fuerte en pandemia, ¿no? La necesidad de las empresas en estos entornos inciertos, inseguros, etcétera, de poder de alguna manera adaptarse, acomodarse. Surgieron palabras con mucha fuerza, como puede ser la resiliencia, ¿no? Y esta transformación. Entonces, lo que les voy a presentar hoy en realidad tiene que ver con esto, tiene que ver con cómo gestionar cambios, no importa el tamaño de los cambios, en empresas familiares, y por qué en realidad tiene como unos aspectos o algunas variables que son propias de este tipo de empresas. Voy a compartir una presentación que preparé para hoy. ¿Todos la ven? ¿Sí? Buenísimo. Sí, se ve bien. Bueno, hay veces que las personas decimos, bueno, las personas nos resistimos a los cambios, y es verdad. Es una de las grandes conclusiones, ¿no? De la charla de hoy, que nos resistimos a los cambios.
pero la realidad es que es un poco contradictorio también, porque la vida es cambio mismo, ¿no? La vida es evolución y cambio. En las empresas familiares está analizado las tres variables, ¿no? De empresa, de familia y de patrimonio, ¿no? Y cómo va cambiando a lo largo de los años, cuando empiezan un empresario o empresaria apoyada a veces por su pareja, después empiezan a incorporarse los hijos, y esos hijos a su vez tienen sus familias, etcétera. La empresa cuando empieza con determinado nivel de complejidad y luego se va agrandando, va creciendo, se va complejizando, va abriendo nuevas sucursales, incorporando nuevas líneas de negocios. Y la sociedad que de repente empieza a veces como una unipersonal, como algo más pequeño, después va creciendo, una sociedad de responsabilidad limitada, una sociedad anónima, después hay que ver y vienen las podas porque ya de repente somos muchos y se complejiza y volvemos, ¿no? Entonces, en realidad, así como en la vida misma, que nos acompañan los cambios, en la organización también, en la familia y el patrimonio, en este caso en las empresas familiares. Entonces, es como curioso, de alguna manera, en cómo nos resistimos a los cambios, siendo que es parte corriente de nuestra vida, ¿no? Y en esas resistencias a los cambios, que ahora vamos a ver, ¿no? ¿Por qué? ¿De dónde surge? ¿Cuáles son las fuentes? Esto es un poco como nos sentimos las personas en los cambios, cómo somos, vamos desde la ansiedad, la felicidad, el miedo, la culpa, depresión, no voy a poder con esto, nos parece que es algo imposible de lograr, pero después nos volvemos a entusiasmar, ¿no? Es como un ciclo que vamos pasando. Y en realidad todo lo que tiene que ver con la gestión del cambio apoya a las personas cuando en esa transición, básicamente, es una transición de un lugar actual conocido. A veces hablan de la zona de confort, pero bueno, es un lugar en el que sabemos hacer empresa, sabemos cómo es nuestra familia, etcétera, y queremos llegar o tenemos que llegar, hay una diferencia en eso, a un determinado lugar deseado, ¿sí? Entonces, entre el camino, entre la situación actual y la deseada, existe una incertidumbre, porque ya no somos los mismos que mi situación inicial, pero no tenemos idea de si realmente lo vamos a lograr y vamos a llegar a la situación deseada. Y ese camino, ¿no? Ese transitar, en realidad es donde entra esta disciplina de gestionar el cambio. Y si nosotros tenemos o nos imaginamos a los líderes, muchas veces los líderes de las empresas eh, tienen esta soledad frente a los nuevos desafíos, a los cambios, a los nuevos proyectos, que de alguna manera está la soledad del cambio, la soledad de tomar decisiones, porque podemos estar muy aconsejados, pero en algún momento la decisión es nuestra y esa decisión va a tener impactos en otros, siempre, ¿no? Y tenemos como esta sensación de ir haciendo camino, ¿no? Un camino que más o menos queremos llegar a ese lugar que decíamos de situación deseada, pero que en realidad lo vamos haciendo, no lo vemos claramente. A veces dicen, bueno, el caos en realidad genera como esa escalera, ¿no? El caos genera, es tan necesario como para poder lograr la transformación. Y bueno, en ese caos es que entra la gestión del cambio, ¿no? Es como la propia esencia, digamos, de cómo gestionar esas transformaciones. Nosotros, ante una situación de cambio, una situación de transformación, lo hacemos en milésimas de segundos, ¿no? Instantáneamente evaluamos, ¿no? ¿Qué gano y qué pierdo? Instantáneamente. ¿Ah? Y allí tomamos una posición, que puede ser pro cambio, neutra o anticambio, ¿sí? Y esa decisión, a veces, ese que gano, que pierdo, e incluso esa posición que tomamos, lo hacemos inconscientemente. Y esa decisión puede tener alguno de estos temas, ¿no? Puede ser que yo sienta que si sucede ese cambio voy a ganar menos dinero, mi remuneración se va a ver afectada o mi posición económica se va a ver afectada. A veces pasa esto en las sucesiones, ¿no? Cuando el propietario se retira o existe ese miedo a retirarse, porque bueno, ¿cuál va a ser entonces esa situación futura? Porque pierdo cierta seguridad personal,
porque pierdo poder político, y cuando hablo de poder político me refiero a político organizacional, ¿no? O incluso político, o poder dentro de la familia, porque ya no soy esa persona que yo creo que es importante porque ocupa determinado rol y está en determinado nivel o jerarquía en la organización y en la familia. Si me retiro, pierdo eso o no pierdo eso. También a veces pasa que, esto lo estoy comparando ahora con una sucesión, pero si nosotros en la transformación, supongan que estamos en el medio de un proceso de transformación digital, de profesionalización, de incorporación de nuevos sistemas de información que nos ayude a ser más eficientes, etcétera, en realidad también pasa esto de que de repente hay gente que es la que tiene la información o la que sabe cómo hacer las cosas, y ya el resto de sus compañeros, el resto de la empresa no va a ir a esa persona a preguntarle porque ya va a estar accesible en el sistema. Y ahí la persona siente esto, ¿no? De pérdida de poder, porque no me queda cómodo, porque si nos vamos a internacionalizar, y yo no sé, no me quiero ir del país, porque yo tengo mi vida solucionada, mi vida resuelta en este país, no me quiero ir a otro país. Eh, y además, de repente, si yo incorporo determinada línea de negocios, ya no me hace sentido en esto de no está alineada la organización de repente con mi propósito. Y esto a veces pasa en la siguiente generación, ¿no? Que de repente está el negocio familiar y hay como una desalineación entre el propósito organizacional y el propósito individual y cómo eso choca, ¿no? Y entonces ahí hay esa resistencia de tomar determinado curso con respecto a la empresa familiar. Pero esto lo hacemos así como muy rápidamente. Entonces, en las decisiones que tomamos, en las decisiones de cambio, de transformación, tienen impactos. Esos impactos pueden estar en todas estas variables, en los procesos, en la forma de hacer empresa, ¿no? En las actividades cotidianas, unas actividades que de repente yo ya domino y me da temor que no saber hacer después las cosas, o no rendir como estaba rindiendo, o no ser capaz de poder aprender ese nuevo sistema, o internacionalizarme, o convivir con la familia, ¿no? Entonces, estos impactos en los procesos de cambio pueden tener impactos en los procesos, en los sistemas de información, en herramientas de trabajo, en los roles y responsabilidades. ¿Sí? Sí, imaginen una persona que lo que hace es, no sé, hacer registros en una planilla de Excel y ahora va a tener un sistema que cuando la empresa factura ya completa esa información en el sistema, esa persona no va a estar más registro, va a cambiar su rol, digamos, en la empresa. Entonces, allí pueden ver dónde pueden suceder esos miedos, ¿no? Porque me van a echar. En comportamientos, en actitudes, en creencias del cómo puede ser la empresa. A veces vienen estos miedos de, bueno, si nosotros cambiamos la imagen, si cambiamos los productos o si incorporamos una nueva línea de productos o si nos internacionalizamos, etcétera, vamos a perder la esencia. ¿No? Vamos a perder bien quiénes somos. Hace poco unas empresarias que hacían alimentos naturales pero artesanales estaban en la disyuntiva que el mercado les estaba demandando una cantidad de producción que realmente no iban a lograr satisfacer con el 100% del proceso artesanal. Decían, si nosotros incorporamos una máquina, entonces nuestros productos van a dejar de ser artesanales, entonces perdemos la esencia de querer contribuir con el mundo, con una alimentación saludable. Entonces estaban realmente como con unas decisiones, y una cosa en realidad no tiene por qué afectar el propósito, digamos, los procesos de trabajo, las herramientas de trabajo que incorporemos. Y hay algunas situaciones en las empresas familiares que son como eh, modelos que se repiten, digamos, de una organización a otra en cuanto a estos impactos, ¿no? En cuanto a estos movimientos, esta transformación que es necesario poder gestionarlas, poder identificar, ¿no? Que existe esta situación, que esta situación va a tener determinados impactos, que esos impactos van a estar en determinadas personas, ¿no? Y entonces van a generar determinadas resistencias. No todas las personas manifestamos nuestras resistencias de la misma manera. Entonces, todo ese conocimiento, esa como conciencia de la necesidad de acompañamiento que tiene ese proceso de transformación es muy importante para poder definir acciones concretas, para poder abordar esas resistencias, ¿no? Para poder acompañar ese proceso de cambio.
Y uno de esos aspectos más evidentes, digamos, es esto, ¿no? La convivencia intergeneracional en la empresa familiar, cuando empiezan a convivir dos generaciones. Allí es el primer gran cambio, porque implica que haya una generación que esté receptiva, que dé la bienvenida a la siguiente generación, de una manera, por ejemplo, que no sea, bueno, vos buscate a ver qué cosa podés hacer adentro de la empresa, como pasa a veces, ¿no? Y cómo la otra generación, la generación que viene, se siente de recibida en la generación, pero también cómo la generación que llega reconoce lo hecho hasta el momento. A veces, una de las quejas que recibimos de los empresarios es esto de, sí, bueno, en realidad quieren cambiar todo y yo no estoy de acuerdo porque no saben nada, porque eso lo probamos y no funcionó, yo hace 40 años que estoy con esto, ¿no? Entonces existe como como ese choque entre las dos generaciones, porque a veces no bajan la guardia, ¿no? En esto de reconocer lo hecho hasta el momento, reconocer que lo que se hizo fue lo mejor que podía haber hecho esa organización con esas capacidades y esas habilidades, y por otro lado, la generación que está, esta apertura a poder recibir a a la siguiente generación con todo lo bueno, aparte que van a traer ideas nuevas, ¿no? Aire, oxígeno, etcétera. Este es un primer gran tema. Encima, bueno, cada generación tiene su propia impronta. Cada vez más existen esas diferencias en cuanto a cuáles son los valores de trabajo, en cuáles son el propósito de vida, en cómo nos tomamos la vida, en cómo nos tomamos el trabajo, ¿no? Las nuevas generaciones tienen esto de tomarse el trabajo como una experiencia, o sea, van al trabajo como una experiencia de vida, ¿no? No van al trabajo este, a poder tener a cambio una remuneración para pagar las cuentas y para, no sé, solventar la familia. No está eso en su mente, sino que está el pasarla bien. Porque ya han vivido pandemia, han vivido catástrofes y entonces el mundo se puede acabar mañana. ¿Y yo qué hice con mi vida? Entonces yo quiero pasarla bien todo el tiempo. Este, Otro de los momentos importantes de transformación en las empresas familiares, a ver, y hago un paréntesis acá, momentos de transformación en las empresas familiares específicos de la empresa familiar, ¿no? Porque en realidad, como saben, en las empresas familiares tenemos esto de, eh, tienen todos los desafíos en los cuales se enfrentan todas las empresas familiares o no, más el tema del el relacionamiento, más lo vincular, más el trabajar con la gente que más nos importa. Entonces, todos los desafíos que tienen en común las empresas, como puede ser esto de la incorporación de los nuevos sistemas de información, como puede ser la gran renuncia o el quiet quitting, bueno, un montón de aspectos que viven todas las empresas y eso genera cambios o demanda cambios en las organizaciones. En las empresas familiares le sumamos estos que les estoy comentando. Cierro paréntesis. El otro gran cambio es la sucesión, ¿no? Entonces, es y que tiene muchísimas aristas, y bueno, es el tema con mayúsculas en las empresas familiares, ya lo sabemos, porque remueve muchas emociones, hay incertidumbres también en el medio, ¿no? De cómo, qué va a pasar con mi retiro, qué va a pasar, qué voy a hacer. Lo van a hacer también la siguiente generación, como lo hice yo hasta el momento. Eh, y encima si la empresa de alguna manera va a seguir siendo sustento de la generación que se retira, hay más presión todavía en que la empresa le vaya bien, en que las decisiones sean las acertadas. Entonces, imagínense la emoción de la persona que está dejando esa organización con todos estos miedos e incertidumbres con respecto a la pérdida de la posición en la familia, en la empresa, del estatus social, de no quedarme en casa mirando Netflix, no sé. Y la presión o la emoción que tiene la siguiente generación, o la que toma de alguna manera el mando, cuando en realidad que la empresa siga existiendo y tenga éxito, ahora va a depender de las decisiones que tome.
Y puede pasar que si es una empresa longeva, ¿no? Años de trabajo y de generaciones, por alguna decisión, fracase. Imagínense esa presión o sentir que toda la familia está mirando. Entonces acá el proceso de sucesión, tener en cuenta sobre todo la emocionalidad. Yo creo que la parte de negocio, o sea, la parte técnica en los procesos de sucesión, se resuelven. No digo fácilmente, digo que sí se resuelven, pero que los más complejos son el resolver o el planificar esa transmisión de la gestión en lo que tiene que ver con la emocionalidad de esos cambios, porque básicamente el proceso de sucesión y de esa transmisión a la siguiente generación, con lo que ello implica, el tener otro rol, el irme separando de la empresa, implica un duelo, ¿no? Y como tal, en realidad hay que abordarlo y hay que trabajarlo. Otro de los aspectos es esta definición de espacios de gobernanza, básicamente cuáles son los espacios para tomar decisiones, quiénes participan, cuál es el alcance de esos espacios para tomar decisiones, cuando a veces en la familia, en la empresa familiar y con nuestros familiares no tomamos esas decisiones, pero aparte acá empiezan a tallar un montón de incertidumbres de, bueno, pero en realidad la siguiente generación, que no es accionista actualmente, que de repente es accionista de acá a 10 años, ¿tiene que tomar decisiones? ¿No tiene que tomar decisiones? ¿Tiene que formar parte? ¿De qué espacios tiene que formar parte? ¿Y cómo incorporamos a la familia que no trabaja en la empresa en algunas decisiones, lineamientos, ¿no? Marco de accionar de la empresa? Y a veces cuando hablamos de la instauración del consejo de familia o de la asamblea familiar o de como quieran llamarle, pero básicamente un espacio en donde la familia que participe activamente, que conozca sobre la empresa, que nos sirve para aparte enganchar a las siguientes generaciones, para ir formando accionistas, de alguna manera es, sobre todo en las primeras reuniones o cuando empiezan a figurarse esa idea, recibo esto de, ¿y qué vamos a hacer? Que en Navidad vamos a preparar un PowerPoint y vamos a estar compartiendo con la familia esto. Pero bueno, es un ejercicio, ¿no? Como para empezar a hacer. Y después el uso del protocolo, porque la elaboración es un proceso, ya sabemos, es súper rico en sí, se ponen temas sobre la mesa, se conversan sobre esos temas, a veces son conversaciones muy difíciles, pero bueno, se termina llegando a un acuerdo. Y el tema después es el uso, ¿no? ¿Cómo vamos a asegurarnos de usar el acuerdo familiar al que hayamos llegado? ¿Cómo asegurarnos que no termine en un cajón, bueno, o en una computadora archivado? Esto implica gestionar ese cambio de una organización de la familia con respecto a la empresa que antes no estaba arreglada a pasar a estar reglada, ¿no? A través de ese acuerdo familiar. Otro cambio más. Otro aspecto es esta proyección de futuro, ¿no? La planificación estratégica de la empresa y de la familia. Otra gran diferencia con las empresas que no son familiares, en la cual la planificación estratégica versa básicamente de poder conocer cuál es el contexto, cuál es el entorno, cuáles son las alianzas posibles, cuáles son las colaboraciones posibles entre distintos actores de la economía, de un sector macro y después el micro, cómo está el mercado, los competidores, las fortalezas, las debilidades, nuestra ventana de oportunidad, la ventaja competitiva, definir los objetivos a grandes rasgos, ¿no? Pero la planificación estratégica de la empresa debe involucrar a la familia. Entonces, si esto no lo hicimos nunca, bueno, muchas empresas, de repente, depende del tamaño, ¿no? Todavía esa planificación estratégica no la tienen formalmente identificada, lo cual también ese es otro gran paso, ¿no? Empezar a incorporar esa planificación estratégica que es básica para poder proyectar el futuro de la empresa. En un proceso de planificación estratégica o de proyección estratégica que implica también revisar nuestro propósito, ¿no? Entonces, a ese nivel, imaginen lo importante que es esa proyección de futuro y lo importante que es cuál es la mirada que tiene la familia con respecto a la empresa. ¿Qué es lo que espera? ¿Cuál es el rol de cada uno? ¿Cómo se visualiza cada uno con respecto a la empresa? ¿No?
súper importante también empezar a trabajar de esa manera. Y luego todo lo que tiene que ver con esto del espíritu emprendedor, ¿no? Con esto de no dejar que ese espíritu emprendedor de alguna manera se diluya de generación en generación, sino ser conscientes de la necesidad de tener este espíritu emprendedor, de cultivarlo, ¿no? Con intención, ¿no? De cultivar ese espíritu emprendedor que puede ser también spin-off de las empresas familiares, ¿no? Nuevos emprendimientos que estén acunados en la empresa familiar, que no parten de cero, que parten de un montón, ¿no? Que ya pueden tener acceso a líneas de crédito, pueden tener respaldo de administración, pueden utilizar canales de distribución, espacios logísticos, bueno, un montón de cosas, ¿no? Con ciertas características, obvio, ¿no? Con cierto digamos, marco de acción, ¿no? Que no compita con la empresa madre, bueno, etcétera. Entonces, incorporar las líneas de negocio, crecer, para que no pase esto de que haya de repente mucha familia y poca empresa, ¿no? Yo creo que de alguna manera todas las empresas necesitan innovar, lo sabemos, pero las empresas familiares tienen como esa presión, lo tienen que hacer si quieren seguir siendo sustento de una familia que, como decíamos al principio, una familia que a medida que pasa el tiempo va creciendo. Y el tema con el cambio o con la transformación es que es un desafío, ¿no? Para las personas. Y las personas se resisten especialmente a esos cambios. Pero además el cambio es un proceso, no es que de un día para el otro, ¿no? No es que no lo puedo gestionar, ¿no? Sino que yo tengo que hacer acciones o tengo que definir, identificar acciones concretas para poder apoyar ese proceso de transformación y que depende cuál sea esa situación deseada que hablábamos al principio, es la cantidad de tiempo que me va a llevar. ¿Tá? Porque no es lo mismo cambiar un proceso de trabajo, empezar a convivir con la siguiente generación, que diseñar e implementar un proceso de sucesión de la gestión, ¿tá? O cambiar la cultura de una organización. Pero además de todo, lo que es bien importante es que el cambio es individual. O sea, por más que la empresa, ¿no? A veces hablamos con este sentido, que la empresa quiere, bueno, la empresa no es una persona, ¿no? Es un conjunto de personas. Pero el cambio empieza individualmente. No es posible lograrlo si no, ¿no? Bueno, ¿y qué es esta gestión del cambio? Yo les decía, básicamente es un conjunto de acciones y estrategias que están orientadas a poder acompañar ese proceso que la traducción al español en realidad le llama el valle de la desesperación, o sea, ¿no? Es como una idea muy fuerte, el valle de la desesperación, bueno, es acompañar en ese proceso de situación actual a la situación deseada, planificando y ejecutando y acompañando acciones pensadas realmente, pero hasta medido el retorno y el resultado de esas acciones a través de indicadores. ¿Ah? ¿Y por qué necesitamos una gestión del cambio específica para las empresas familiares? Porque en realidad las empresas familiares, como les decía, están todos esos cambios que vemos en el entorno y que tenemos que adaptarnos o preverlos, etcétera, pero también se dan esos cambios que veíamos en la plantita del inicio, ¿no? Entonces, la evolución que va a tener la familia y la propiedad, tenemos que incorporarlos también con esa mirada. O sea, es bien importante en las empresas y poco a poco, por suerte, están como teniendo esta conciencia, ¿no? Es bien importante incorporar un rol dentro de la empresa, ¿no? Si no es una persona nueva, pero por lo menos una persona que una cierta cantidad de horas diarias esté pensando en cómo gestionar estos aspectos vinculares, empresariales, familiares que están atados a la transformación. Y para poder trabajar individualmente en esos procesos de cambio, en realidad tenemos que introducirnos en este concepto de modelos mentales que básicamente
son la lente con la que vemos las cosas, ¿no? Yo veo las cosas diferentes a Andrés, la misma cosa, ¿no? Lo vemos diferente a Andrés, que a Verónica, que a Luis Felipe, que a Jaime, que a Renato, etcétera, ¿no? Y lo vemos diferentes ¿por qué? Porque nuestra experiencia de vida, nuestra forma de ser, pero también nuestra formación, de alguna manera van tallando la realidad como la vemos. Entonces, muchas veces lo que tenemos que hacer es profundizar en ese iceberg como para ver, bueno, cuáles son las creencias que nosotros tenemos que nos sirven, ¿no? A nosotros y acá con esas dos miradas, a nosotros como personas y a la organización como tal, que también tiene sus creencias compartidas en lo que llamamos la cultura, ¿no? En lo que está bien, lo que está mal, lo que celebramos y lo que no. Entrar a ese iceberg para revisar qué es lo que queremos mantener, porque nos es útil, y qué creencias o comportamientos debemos incluir, porque no los tenemos y para poder llegar a esa situación deseada, sí que los necesitamos o sí que nos aportan, desde lo individual y en lo colectivo en la organización. Y acá, por allí había algún argentino, acá hay un compatriota de ustedes, Ernesto Gore, que todos quienes estudiamos cambio, es como nuestro maestro. Yo tuve la suerte de estudiar con él en mi maestría. Y él lo que dice es, bueno, nadie, absolutamente nadie, hace nada que no tenga sentido. Y allí les dejo un link a YouTube, a un video que habla Ernesto sobre cómo aprenden las organizaciones y hace una historia que que nos ilustra de una manera muy clara esto de cómo actuamos las personas cuando nos hace sentido algo y cuando no nos hace sentido algo, por más lógico que sea, tiene que conectar, digamos, desde lo individual. Ahí se los dejo. Bueno, acá hay algunos de las, si fueran verbatims, digamos, de lo que recibimos de distintos empresarios y en distintas situaciones que de alguna manera son como anclas, ¿no? Pero no en el buen sentido, sino anclas o son cadenas que no logran, digamos, o que no facilitan ese cambio que es tan importante, ¿no? Por ejemplo, no tenemos tiempo, estoy yo solo o sola para todo. El no tener tiempo, bueno, en realidad, si es algo que importa y que si lo priorizo, sí tengo tiempo. Y si no tengo tiempo, puedo delegar algunas cosas para poder hacerme el tiempo. Entonces, el no tengo tiempo es como una resistencia súper fácil de identificar. ¿Ah? He trabajado toda mi vida y logrado todo esto. Algo habré hecho bien. ¿Para qué cambiar? Entonces, no escucho a la siguiente generación, no escucho a otros colaboradores, sean de la familia o no. A veces incluso está esto de, bueno, no, si no me lo dice alguien de la familia, yo no cambio, ¿no? No, no cambiamos esto. O no, pero Mengano no tiene el apellido correcto, entonces no, el apellido correcto es el de la familia, ¿no? Los dueños de la empresa. Entonces, no se escucha a Mengano. Y acá he logrado todo esto, algo habré hecho bien. Este era justamente un empresario que estaba chocando con las nuevas generaciones, pero unas nuevas generaciones que en la empresa también habían entrado mal, habían entrado con esta bandera de yo acá cambio todo, soy el salvador porque soy el que, ¿no? Me lo sé todo con el máster y no sé cuánto. Y entonces, ¿qué logra cuando una generación entra hacia una empresa y otra generación se siente que no es reconocida? Hay choques. Lo primero es como esa bajar la guardia, aceptar, agradecer, reconocer, reconocer la posición, reconocer la antigüedad, reconocer la jerarquía, reconocer el orden, digamos, de los distintos elementos de ese sistema que es la organización. Sería genial implementar ese cambio, pero ahora justo estamos en zafra. ¿No? Justo ahora estamos en zafra. Es genial. ¿Y qué va a pasar cuando termine la zafra? Adivinen lo que va a pasar. No va a pasar nada. No hay un sistema que se ajuste a lo que realmente necesitamos. Nuestra forma de venta es súper personal. Y acá tenés el problema de una empresa que necesita dar respuesta a ese crecimiento, pero que de alguna manera la forma de hacer empresa, en este caso la venta, ¿no? Yo, dueño, familia, somos los que atendemos personalmente, conocemos a nuestros clientes, entonces no puedo incorporar a nadie, este es mi rol, y aparte por un sistema y por las redes, vender por las redes, ¿no?
nuestros productos no son como otras empresas, cadenas internacionales, que no. Y tampoco no estás vendiendo átomos, no sé, no estás vendiendo cosas que sean imposibles de la NASA. Son de alguna manera esas excusas para no cambiar el hacer, ¿no? El cómo hacemos empresa. Los nuevos, por las nuevas generaciones, deben adaptarse a la cultura nuestra y no la cultura ir acompañada de los cambios de las nuevas generaciones. Por este miedo a veces de perder la identidad, pero en realidad la cultura es algo que se va moviendo, ¿no? Si el dueño no nos habilita el cambio, entonces no se puede hacer nada. Estoy desbordado, me queda poco para jubilarme y me vienen con esto, no, ya, no tengo energía. Después, cuando en algún momento venga la nueva generación, el traspaso, no sé cuánto, lo harán. Y mentira, porque no doy pie tampoco a que vengan las nuevas generaciones. No tenemos Disculpa, la capacidad. Verónica, llegamos al minuto 40. Ay, me apuro. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Muchos aspectos. Bien importante es identificar con este esquemita que vieron que es súper simple y es tan clarificador, dónde está cada uno. Porque según dónde está cada uno parado, son los intereses que va a tener en ese cambio, ¿sí? No es lo mismo la familia que trabaja en la empresa, que los colaboradores que no son miembros de la familia, y bueno, y así sucesivamente. Es bien importante hacer como un mapeo de los actores que están involucrados en esa transformación, qué gana y qué pierde cada uno. Está esto que hacemos cada uno, que les decía, como este, eh, rápidamente y sin pensarlo, hacerlo, sentarse, tomarse el tiempo de hacerlo a propósito. Fulano, ¿dónde está? ¿Qué interés tiene? ¿Qué gana y qué pierde con este cambio en los términos de esa rueda que hablábamos? Y acá vienen como tres grandes fuentes de resistencia, ¿no? Si ustedes analizan las resistencias que puedan surgir, van a ver que seguramente caigan alguna de estas. Una es el no estoy habilitado para hacerlo, o no tengo las capacidades para hacerlo, o no tengo la información para hacerlo, o no quiero. Y el más difícil es el no quiero, porque involucra a veces temas de egos, de personalidades, ¿no? Como algunos aspectos en los que hay que profundizar más. Y por ende, las acciones o el abordaje para poder gestionar ese cambio van a requerir, digamos, un mayor nivel de profundidad. Y acá los dejo con 6 etapas de un proceso de cambio en las empresas familiares. En primer lugar, esta revisión del propósito es súper importante, tanto a nivel de la familia como a nivel del emprendimiento, ¿tá? Como a nivel de la empresa. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Y bueno, básicamente, a nivel de la empresa, tener esa visión o causa justa, como le llama Simon Sinek, para que las personas piensen, estoy en el lugar de trabajo que conecta con mis ideales. Pero desde el punto de vista de la familia, ¿sí? Que exista algo más grande, ¿no? que el propósito individual. Tomo contacto con algo más grande y mi propio propósito, porque estoy alineado. Esto a veces hay algunos sectores en que las nuevas generaciones están cuestionando los sectores de actuación y están cambiando la forma incluso el sector y la forma incluso de hacer negocios. La segunda etapa es el cambio en sí mismo. Y básicamente tiene que ver con encontrarle el sentido, que les comentaba recién de Gore, ¿no? Que no hacemos nada que no nos haga sentido. Entiendo el sentido del cambio y sus impactos. O sea, transparentar, no barrer bajo la alfombra, hay un problema, hay una inquietud, hay una duda, hay una resistencia, hablemosla, transparentémosla, porque es la forma de poder gestionarlas. Luego identificar o definir, mejor dicho, cuál es la estrategia de abordaje de esa transformación para de alguna manera llegar a esta visión, ¿no? Cuento con las capacidades para el cambio y sé cómo hacerlo. Esto implica un montón de trabajo en los procesos, en las capacidades, en la información que estamos brindando al resto de la organización, en herramientas, en equipos de trabajo, en espacios de actuación, en definición de roles y responsabilidades. Luego otra etapa de implementación. Y miren que este proceso que tiene que ver con el iceberg que le mostraba, que tiene que ver con ese valle de la desesperación y con este acompañamiento, no es que es lineal, ¿no? Yo puedo planificar el cambio como si fuera un proyecto, pero la realidad es que voy a ir, voy a volver, voy a ir, voy a volver, ¿no? Vamos a ir
probando cosas, va a haber cosas que van a resultar, cosas que no, etc. En la implementación lo que tenemos que tratar de lograr es que las personas sientan esto, que soy parte del cambio a nivel de la empresa, pero a nivel de la familia, en que yo estoy acompañando, entiendo ese cambio, lo respaldo, ¿no? Y estoy en acción también como apoyo para la organización. Y luego la apropiación. Es la forma de lograr cambios sostenibles. Si las personas no se apropian de ese cambio, después pasa que el propietario que se retiró vuelve a la organización porque, mira, me necesitan, ¿no? Entonces, la forma de hacer los cambios sostenibles es cuando las personas realmente cambian su forma de hacer, sus creencias, eh, dicho de alguna manera, compraron ese cambio, ¿no? Y lo incorporaron como es el nuevo status quo, ¿no? Es la nueva forma de trabajar. Y a nivel de la familia, estoy feliz con el cambio, lo logramos y esta sensación de que juntos podemos todo, cualquier otra cosa que se nos venga. Y si yo tengo en la empresa un rol que trabaja vinculando la empresa a la familia y pensando específicamente en estos aspectos, trabajando para gestionar estos aspectos de cambio, seguramente se logre, seguramente sea cierta esa afirmación. Entonces, los humanos nos resistimos al cambio porque somos humanos. Está en nuestra naturaleza. No importa qué tan bueno ¿no? El otro piense que ese cambio es para mí y no logre entender por qué yo no lo acepto, en realidad me voy a resistir por alguna de las situaciones que les comentaba, por este ejercicio rápidamente, porque yo estoy viendo que estoy perdiendo más de lo que estoy ganando. Entonces tengo que gestionar esas pérdidas. Las organizaciones multiplican sus posibilidades de cambio si encuentran una razón que les haga sentido. O sea, lo primero es identificar ese sentido de urgencia del cambio, esa visión de futuro compartida. Y eso hay que trabajarlo. No puede estar en una mente iluminada. Tiene que ser de todos, tiene que estar compartido porque el cambio es individual. Y una persona sola no va a lograr el cambio en una organización. Entender a los involucrados en el cambio, sus pérdidas y ganancias, definir acciones concretas para poder abordarlos, obviamente con gran apoyo del liderazgo. A veces es un liderazgo que no es formal, ¿sí? A veces son estos líderes que emergen en las organizaciones. Y definir una persona que ocupe ese rol para gestionar los cambios. Estas son como las grandes conclusiones. Y por último, esto, ¿no? Los libros, las mentes y los paraguas solo sirven si están abiertos. Entonces, esta invitación a recibir esas nuevas situaciones de cambio con mente abierta es lo que realmente facilita de alguna manera esos cambios y nos potencia, ¿no? Bueno, desde ya, muchísimas gracias. Te pido ahí dejar de compartir. Y estoy en eso. Perfecto. Ahí está. Muchas gracias, Verónica, por tu interesante presentación. Ahora dejaré con ustedes a nuestro presidente Andrés Vial, quien hará de moderador y procederá a formular las preguntas a nuestra invitada de hoy. Bueno, muy buenas tardes, Verónica. Agradecido por tu participación. La verdad que tu presentación es excelente desde el punto de vista de las imágenes, el contenido y Gracias. cómo la fuiste llevando, así que muy ágil. Me entretuve muchísimo. Ay, muchas gracias, Andrés. Bueno, gestión del cambio, yo creo que en sí mismo es un desafío gigantesco. Gigantesco porque el gestionar significa el hacer cosas, no statu quo, significa acompañar. Yo, como resumen de todo lo que escuché, me pareció que las familias que quieren hacer esto, y no sé si tú lo mencionaste en alguna parte, pero me parece que no, es que se hagan acompañar por especialistas. Porque si la familia quiere lanzarse sola, a esta empresa de hacer cambios, digamos, puede encontrarse con que precisamente se anclen en cosas del patriarca o alguno de sus hijos y que no haya ningún árbitro ahí, ¿eh? Entonces, yo creo que el tema de la gestión del cambio, y no sé si lo podemos transformar eso en una pregunta, si a ti te parece que debiera haber gente acompañando a la familia. Mira, acá es curiosa. Bueno, muchas gracias por esa pregunta. Em, Está esto de que primero que el pez no se da cuenta que está mojado, ¿no? Entonces un poco la mirada externa es lo que ayuda a muchas empresas justamente a cambiar, ¿no? En identificar, esto no lo tengo que seguir haciendo de esta manera, pero hay un tema bien importante en esto que mencionas, que es que a veces un facilitador externo logra una apertura y logra hablar de ciertas cosas que no se habían hablado antes.
y que las hablan o se conversan con este facilitador externo en un ambiente de seguridad y cuidado. Y luego sí se trabajan y se pueden transparentar, pero hay veces que si quien está gestionando o identificando este cambio es el propietario, es muy difícil lograr esa apertura. Igual es muy difícil el tiempo, ¿no? Incluso en grandes proyectos, no es el líder del proyecto quien lleva las actividades de gestión del cambio, no podés estar en todo. O sea, es una especialidad, digamos, ¿no? O sea, que esté esa persona como custodiando o cuidando a todos los impactados por el cambio. O sea, es bien importante esta figura externa de facilitador, pero también, o también sin el pero, tener un nexo con la empresa. O sea, siempre que haya una persona que tenga un perfil adecuado para lo que se podría llamar como un multiplicador del cambio, o una persona o un equipo de personas que sean como esas semillitas en la organización, que entienden esto de la gestión del cambio, que se embanderan, se empoderan con el cambio y logran de alguna manera ir evangelizando a otros compañeros, ¿no? Colegas o familia con respecto al cambio. Entonces, el facilitador externo como ese faro que ilumina aspectos que nosotros no vemos de nuestra familia, de nuestra empresa, o que no nos animamos a abordar y nos da las herramientas para poder hacerlo, y el nexo de la empresa para generar también esas capacidades de cambio dentro de la organización, ¿no? Y que sean esas semillitas de cambio. Perfecto. Bueno, de otras cosas que logré capturar de la presentación, me parece a mí que una de las barreras más importantes para gestionar este cambio es el patriarca o la matriarca, quien haga de líder. Porque, claro, ha vivido una vida con la empresa, seguramente él ha sido el iniciador, conoce todos los pormenores, la gente lo conoce a él o a ella, y no está muy proclive al cambio. Él prefería quedarse más bien en esta zona de confort que tú mencionabas. Y por lo tanto, yo creo, me parece, que lo que deberíamos hacer como familia y el asesor que haga las veces facilitador es tratar primero de darle una confianza a esta persona que, que es un proceso natural que tiene que ocurrir y ojalá que ocurra antes de que fallezca de repente, digamos, sino que lo hagan con mucha anticipación los temas de sucesión y otros. Eh, ¿Cómo convencerías tú si alguien de los que está hoy día con nosotros está en la situación de patriarca y no le gustaría mucho entregar el mando ni hacer cambios como lo que tú estabas mencionando? Mira, primero, realmente, ¿no? El superconsultor no existe. A veces se logra y a veces no, ¿no? Si a ese patriarca o matriarca no le hace sentido el transferir su empresa a la siguiente generación, ya está, no va a suceder. A mí lo que sí me parece clave en estos procesos es la honestidad. ¿Por qué? Porque a veces se generan unas expectativas falsas en la siguiente generación y la siguiente generación puede perder una vida esperando que le toque el turno, ¿no? Entonces, sí es bien importante, si no logra salir de ese lugar, si no logra comprender que si no se realiza realmente una transferencia adecuada, toda la organización para lo que él o ella trabajaron toda su vida puede fracasar en el mercado, porque con su desvinculación, si la empresa no ha generado las capacidades y la autonomía como para poder gestionarse sola, si no ha delegado, formado figuras, responsabilidades, etcétera, ¿no? O sea, si ese trabajo no se ha hecho, y bueno, la empresa muere con el fundador. Entonces, si igualmente ese nivel de conciencia no se llega, por lo menos ser honesto con la siguiente generación para que se busquen su vida o buscar alternativas, ¿no? De esa convivencia, no sé, gerenciando proyectos o logrando estas spin-off de las empresas familiares. Yo creo que lo más importante es esto de ser bien, bien transparentes y honestos consigo mismo y con la siguiente generación. Yo estuve con un empresario que decía, yo era del ámbito rural y decía, yo sé por qué mis hijos quieren y me insisten con que trabajan acá y que esto va a ser de ellos. Esta empresa es mía, yo no quiero que, bueno,
Yo lo felicité por la honestidad, le sugerí, porque fue una conversación medio informal, le sugerí que si no lo había hablado con los hijos, le avisen, ¿no? Por lo menos que suceda esa conversación, que nos sigan con unas expectativas de algo que no va a ocurrir. Pero estos procesos de concientización y de dotar de sentido a ese cambio, a veces llevan mucho más. No son 2 reuniones, ¿no? No es que vea un webinar, se reúna con alguien y ya diga, no, claro, yo tengo que. Sino que son trabajos que se van haciendo y sobre todo hay un peso bien importante que tiene que ver con esto del ejercicio de visualizar su vida fuera de la empresa y en qué va a estar ocupando su tiempo. O sea, son como muchos aspectos que hay que tener en cuenta al momento del retiro de una persona para la cual ha brindado toda su vida en la empresa, ¿no? Y generar esa confianza también de cómo va a gestionar la siguiente generación. Ay, yo perdón, pero sigo hablando. De cómo va a gestionar la siguiente generación, porque no lo va a hacer nunca como lo hizo él. Lo va a hacer diferente. Entonces, esa aceptación de que el otro lo va a hacer diferente, pero va a estar bien o mejor, es todo un cambio de cabeza, ¿no? Perfecto. Tenemos algunas preguntas en el chat. Me voy a permitir leerlas. Rosario Ganderat nos dice lo siguiente. En esta convivencia intergeneracional, ¿cuáles son las competencias que mayoritariamente aportan las generaciones fundadoras versus las que aportan segunda o tercera generación? Bueno, lo que pasa que habría que definir competencias, ¿no? Yo más bien me animo a responder desde las características que tiene una y otra y ese aporte de valor, no sé si llamarle así competencias, pero las generaciones, y podríamos identificar que hay 2 generaciones más viejas y 2 generaciones más jóvenes, ¿no? Que podrían ser los baby boomers y los X, los que seamos más viejos, y los millennials y los centennials, los más jóvenes. La realidad es que hay una forma muy diferente de tomarse el trabajo, ¿no? O sea, o del rol que ocupa el trabajo en la vida de cada uno. Desde los baby boomers está esta mirada más romántica, más de estatus, más de, mm, de soy una persona en el trabajo y otra persona en mi casa, me visto para ir a trabajar diferente, tengo más jerarquía porque la compañía me da un auto más grande o tengo un lugar más grande de estacionamiento, tengo la oficina en el piso más alto, no sé, o sea, como que tienen de alguna manera esos aspectos, cuando hay una generación más joven que no mira nada de eso, no le importa nada de eso, no se viste diferente para ir a trabajar, trabajaría desde la casa o mientras estaba viajando en Turquía, ¿no? Y tiene la cuestión esta del home office. En realidad está de paso, no visualizo el trabajo ni ahí el trabajo para toda la vida. Eso que en algún momento de seleccionar personas y ver el currículum y, ay, pero acá hubo 3 meses que no trabajó, o cambió, uy, esta persona trabajó en 3 lugares antes de acá. Bueno, eso saquémoslo, ¿no? Implica un desafío de poder entender, ¿no? Yo creo que está bueno bajar un poco la guardia en las generaciones pero ¿cómo va a renunciar si ya no tiene un trabajo, ¿no? Entonces esto de las nuevas generaciones se la juegan por su propósito. No identifican la remuneración o el nivel de remuneración como un factor para permanecer en una organización, pero sí el propósito, sí en el ambiente laboral. Para algunas generaciones de repente es como, bueno, uno de nuestros valores es la responsabilidad social empresarial o SG, como le llamemos ahora, el cuidado del medio ambiente. Y para la nueva generación eso no lo tenés ni que explicitar. Eso tiene que estar en el ADN de la empresa. O sea, no es que lo exijo, es que tiene que ser así. Entonces, hay sí unas grandes diferencias en esto como les comentaba antes, ¿no? De hasta cómo me tomo, no sé, los baby boomers, incluso algunos X, bueno, vamos a estudiar algo, un máster, el posgrado, el diploma, no sé qué, que tenga que ver con lo que estoy haciendo en la empresa. Pero en realidad las nuevas generaciones quieren que su máster aporte a su empleabilidad.
¿no? Y no puede coincidir o no con lo con lo que desempeña en la empresa. Entonces, cada vez más el desafío está en las generaciones que están al frente en determinadas posiciones de la empresa de como generar acciones específicas, individuales, de los factores motivacionales de las nuevas generaciones, ¿no? Esto que antes, bueno, no sé, capaz que algunos consultores, veo acá algunos consultores que de repente reciben una empresa que dice, no, yo quiero que des un taller de liderazgo porque necesito motivar a los mandos medios. ¿Quién se motiva con el taller de liderazgo? ¿Por qué? Y bueno, de los 10 mandomedios que tenés, capaz que 2 se motivan con el taller de liderazgo, otros 2 con un día de licencia, otros 2 con teletrabajar 3 horas, otros 2 con, yo qué sé, ¿no? Con poder ir a buscar a los nenes al colegio y después reengancharse a trabajar más tarde. Entonces yo creo que el individualismo tiene mucho que ver y que ha habido como ese descreimiento, ¿no? De un baby boomer, que la empresa era súper importante, no sé cuánto, a un X que descree porque hubo malas experiencias, porque sus padres quedaron sin trabajo, etcétera. Entonces empezó como ese espíritu emprendedor, unos millennials que de alguna manera pueden con todo, porque los criamos haciéndoles creer que iban a poder todo lo que lograran, con unos niveles de frustración que después hay que poder gestionar y que se gestionan en el trabajo, ¿no? Eso es como es otro webinar, te diré, Rosario. Espero haberte respondido, pero Oye, bueno, claro, y nos quedan un par de minutos. Hay una pregunta que tú ya la respondiste, la voy a leer igual porque la hace Rosa María Hernández de México. Muchas gracias, Rosa María. Dice, ¿cómo hacer para generar o bien hacer nacer a la siguiente generación el sentido de pertenencia hacia la empresa? Tú lo contestaste recién, eso. Y hay una pregunta también de Jaime Ale. Muchas gracias, Jaime, por estar con nosotros. Dice, Verónica, en su experiencia, ¿cómo se debe iniciar el proceso de cambios en una empresa familiar? ¿Solo con los líderes o con un grupo representativo de todos los miembros de la familia? Esta sería la sí, última pregunta. ahí la verdad es que depende cómo esté conformada la empresa y a nivel, a ver, ¿por qué digo cómo esté conformada la empresa? Con la cantidad de miembros de cada generación que trabaje o conviva en la empresa y de ramas que estén en la empresa. He visto empresas en que de repente eh, es segunda y tercera generación o tercera y cuarta que están conviviendo en la empresa y además sus vínculos son de unión y tienen un consejo de familia, no sé cuánto, y he visto otras en que en realidad una siguiente generación, la cuarta generación no trabaja como equipo, no hay así como una sinergia. Entonces lo primero es formar equipo y lo ideal sería que esa sea la generación que lidera los proyectos de cambio cuando la generación anterior ya está de salida, ¿no? Validando obviamente con la generación anterior los pasos, pero bueno, ahí depende el rol y depende la cantidad de personas que estén en la empresa y el tipo de cambio. Yo no necesito generar unos planes de cambio, unas estrategias de cambio iguales para todo tipo de cambio, ¿no? O sea, depende el cambio que vaya a poder implementar. No es lo mismo el cambio porque incorpora un sistema, que porque cambia un proceso, que porque se incorpora la siguiente generación o porque vamos a vivir un proceso de sucesión. Entonces, la dedicación va a ser diferente. Lo que sí de repente es bien importante, como para iniciar un proceso de cambio, es este ejercicio que les mencionaba, identificar los stakeholders, identificar quiénes van a estar impactados y de qué manera. A veces esos grupos de interés son grupos y a veces son personas individuales, ¿no? Ese ejercicio de que gane y que pierde, aunque sea en principio teórico y después vamos como indagando y confirmando más cuando nos acerquemos y tengamos como esas reuniones, esas entrevistas, etcétera. Pero hacer ese mapeo para identificar ya de pique quiénes son los que están más proclives al cambio y quiénes no, los que no, por qué, ¿no? ¿Cuáles de los que están proclives al cambio podrían incidir en estos que no están proclives? O sea, a partir de ahí, generar la estrategia, y yo creo que ese análisis te puede servir, Jaime, también para poder identificar quiénes tienen que participar en ese equipo de cambio.
porque, bueno, allí van a estar la familia, no sé el tamaño, ¿no? Pero puede estar por rama o puede estar individualmente los miembros de la familia, poder identificar quiénes están más proclives al cambio, quiénes no, quiénes tienen un perfil más adecuado para poder liderar esto. Bueno, creo que ver un poco dónde están parados, ¿no? Ese análisis, mapeo de actores, mapeo de interesados, qué gana y qué pierde cada uno, cuál es su posición frente al cambio, es bien importante y ahí te va a dar una respuesta sobre a quién involucrar y en qué rol involucrarlo, ¿no? Capaz que hay de uno, poner el patriarca y la matriarca, necesitas un sponsoreo de ese cambio, pero no que estén en la diaria, en la operativa, ¿no? Y bueno, y así sucesivamente, de cada uno de esos roles que vas a necesitar. Perfecto. Muchas gracias, Gracias. Verónica, y le entregamos Gracias. ahora el micrófono a Verónica Cárdenas. Muchas gracias a todos por su participación. Ha sido un evento muy importante para todos los presentes y esperamos que la información haya sido de utilidad. Les recordamos de nuestras próximas actividades. El 22 de agosto seguimos con un evento exclusivo para nuestros socios, con un espacio de conversación con Cote Evans, periodista, locutor y abogado, donde tratará el tema Rol de Chile en el mundo, fortalezas y debilidades. Estas reuniones tipo conversatorios en formato presencial se realizan en casa de nuestros socios, donde tratamos temas de interés de las familias empresarias. Por tanto, han resultado una tremenda oportunidad para hacer networking. El 7 de septiembre continuaremos con otro conversatorio con el ex ministro de Hacienda, Felipe Larraín, con el tema Panorama Económico. El 28 de septiembre tendremos otro webinar internacional, Estrategia para la continuidad de la empresa familiar, con Salvatore Tomaselli de Italia. Les pedimos que inviten a sus contactos que crean pueden beneficiarse al profundizar en este tipo de temáticas y también por pertenecer a nuestra organización. El 4 de octubre visitaremos las instalaciones de MPM en Antofagasta. Seguro será todo un éxito, como ha sido conocer Cerámica Santiago, Grúas Burger, Juguetes Ansaldo y Fantasilandia. FEC además cuenta con un área de consultoría especializada con un equipo de profesionales con amplia experiencia y expertise que pone al servicio de las familias empresarias para potenciar el desarrollo de ellas en cada etapa de su ciclo de vida, como también para profesionalizar sus empresas y negocios. Realizamos proyectos tales como protocolo familiar, planificación estratégica, formación de directorios, entre otros. Soliciten una reunión para plantearnos sus necesidades. Les reitero nuestro sitio web www.fecchile.cl y los invito a estar siempre atentos a nuestras redes sociales y a las nuevas conferencias, publicaciones y por supuesto a nuestras actividades e iniciativas que les haremos llegar vía correo electrónico o simplemente WhatsApp. Por último, les recuerdo que pueden permanecer conectados y al que terminada la grabación, el expositor responderá preguntas a viva voz en breves momentos más. Muchas gracias por su grata compañía y muy buenas tardes.